Banco de América Central Credomatic presenta Opiniones. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Es momento para las opiniones. Hoy, y tomando en cuenta lo que se ha dicho desde la semana pasada, que dentro de las reformas estructurales que se plantean para nuestro país está el tema energético, es importante reflexionar sobre algunas situaciones alrededor de la energía, esta que mueve el comercio, la industria y que nos sirve para precisamente como sociedad tener algunas mejorías importantes. La gran duda es cómo hacer para países como el nuestro mantener un consumo energético no basado solamente en el petróleo, que cada vez es más costoso, más escaso en el mundo, y los daños ambientales que son cada vez más evidentes, pero tenemos que buscar alternativas para sobrevivir. El país se encuentra entre esas disyuntivas también, la creación de más represas, de más presas hidroeléctricas, la generación de más energía por medio de plantas de gas, plantas de carbón. ¿Qué tanto puede implicarse dentro de esa reforma energética que se plantea el uso de otras energías renovables? Es parte de las preguntas que hoy vamos a plantear en nuestro programa. Con nosotros Ronald Cavero, gerente de Focos Latin America. Él está en el país para participar del cuarto Festival de Energías Verdes que se comenzó a realizar esta semana, del 16 al 20 de agosto en el país, y tiene algunas apreciaciones importantes sobre el tema de las energías renovables. Ingeniero Cavero, gracias por acompañarnos. Un gusto tenerlo en nuestro programa. Bueno, el gusto es mío estar por tercera vez aquí en El Salvador. Esto de las energías renovables parecía algo que en el transcurso del tiempo, algo utópico, pero entiendo que ahora lo estamos viendo como una necesidad y una realidad. No solamente para usted, sino para una gran parte de la población. Basta rememorar históricamente cómo se ha desarrollado esto. En los años 50 ya se logró descubrir el efecto fotovoltaico. El efecto fotovoltaico es la conversión de la energía solar en electricidad. Ya en los años 70, por la presión de disponibilidad de energía para los satélites, ¿no?, se logró obtener y desarrollar e implementar sistemas solares para la alimentación de energía en los satélites. Esa experiencia ha sido muy útil y a partir de los años 80 empiezan los procesos de aplicación hacia la población. Y en América Latina creemos que los 90 marcan el inicio de esta actividad. ¿Qué tan viable es en esa visión de sustitución del petróleo como recurso energético? Porque algunos dicen sí, se puede, pero es tan caro, es tan complicado o todavía no está tan desarrollado como para que lo pongamos en una dimensión de sustitución. Yo creo que hay que trabajar bajo dos escenarios. En el futuro inmediato, tal vez en los siguientes 50 años, tal vez la única alternativa de provisión de energía solar va a ser la energía solar. El petróleo ya se nos acaba y alternativas quedan pocas. Hidráulica, tal vez nuclear, pero la energía que tenemos en el sol es inmensa. Si hablamos de la energía nuclear, ¿qué tan viable es al final de cuentas para la humanidad? Yo creo que evidentemente implica riesgos, ¿no?, pero es mucho menos contaminante que la energía basada en el petróleo y el carbón. Y si usted ve los datos de los últimos tiempos, vemos que la fabricación de usinas nucleares está empezando a reactivarse por una necesidad del apetito energético que tiene la población. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en nuestro tiempo? Todavía no es el tiempo de la utilización de energía solar para proyectos industriales y masivos. Hay otros segmentos de aplicación. ¿En el hogar? Por ejemplo, en el hogar, ¿no? Nuestras familias, basta ver los datos estadísticos de América Latina, pero el único país que se aproxima al 100% de cobertura eléctrica hacia su población es Trinidad y Tobago. Casi 99% de la población tiene electricidad. Pero también tenemos países que requieren mucha ayuda, ¿no? El más extremo, Haití, con apenas un 30% de la población con energía eléctrica. Los demás países no andan mucho mejor. Acá en El Salvador hay un 20% de la población que necesita
energía eléctrica. Claro, pero es una demanda que no se detiene. Es una demanda, más bien es una necesidad milenaria, porque la gente lo que busca es por lo menos energía para iluminación. Pero en pleno siglo XXI creemos que algo se debe hacer para cambiar esta situación. La energía solar como una posibilidad para países pobres, ¿qué tan real es? Porque ya lo hemos dicho, lo comentan los expertos, es caro producir energía solar. Evidentemente no es una solución muy económica, pero al mismo tiempo podemos afirmar que es la solución para muchos hogares la más viable. Por una razón simple. Si es que pensamos en la extensión de las redes convencionales, es decir, un poste eléctrico, cables eléctricos, vemos que las primeras poblaciones beneficiadas son aquellas que están dadas y están más o menos cercanas a lugares por donde pasa la red. Pero nuestros pobres en los países viven en lugares demasiado alejados. Le doy un ejemplo de Bolivia. Hace 10 años atrás, el costo por punto de instalación, es decir, llevar una conexión eléctrica a una familia, andaba en el orden de $400. En la actualidad, debido a que ya son mayores las distancias para poder llevar un postaje eléctrico, hablamos de inversiones ya cercanas a los $2.000. Y $2.000 para 500.000 familias, que es el requerimiento de Bolivia, es demasiada inversión. No hay la capacidad del Estado para suplir aquello. Entonces, si es que vemos como alternativa, vemos que el tema convencional eléctrico es muy costoso, pero al mismo tiempo vemos que una instalación solar puede estar en el orden de una inversión de $500. Y con $500 podemos tener la iluminación para 2, 3 habitaciones, podemos recargar el celular, podemos usar radio y eventualmente algo de televisión utilizando aparatos eficientes. La gran pregunta es cómo pasamos también de la etapa de iluminación, que no es poca cosa por lo que usted está diciendo, sacar de esa oscuridad a muchas personas, pero pasar al desarrollo basado en energía alternativa o en energías verdes. También vemos como un proceso. La gran pregunta que no solamente se plantea acá en El Salvador, sino prácticamente en todos los países y en todos los continentes, es cómo hablar de energía solar y orientarla al desarrollo productivo. Es decir, cómo crear mecanismos de desarrollo utilizando esa electricidad. Lamentablemente, la primera constatación es que no podemos pensar en una utilización masiva. Por ejemplo, no podríamos pensar en una barraca, en una carpintería basada en energía solar. ¿Por qué? Por el alto costo de los paneles, el alto costo o la alta demanda y uso de energía. Usos productivos es un concepto más simple, pero un uso productivo también es mejorar las horas de trabajo de la gente, mejorar las condiciones de iluminación de la gente, educar a la gente. Creemos que con ese aporte, el solo hecho de contar la iluminación le cambia la vida a la gente. Mejorarle el manejo de la iluminación. El tema del ahorro energético para América Latina, ¿cómo lo podemos ver? Porque si bien es cierto el petróleo se agota, también se dice, bueno, América Latina tiene las reservas más grandes, Venezuela dice tiene suficiente petróleo, tenemos todavía carbón,